Después del momento que incendió las redes, cuando Bararduk le dedicó una serenata a El Sinsangu con una sencillez que dejó a todos desarmados, parecía que la jornada ya había alcanzado su punto más alto. Muchos pensaron que no había manera de que el día se volviera más romántico. Y, sin embargo, se equivocaron. A última hora, cuando Estambul se silencia y el Bósforo respira, la historia dio un giro que nadie vio venir, pero que todos deseaban. Esa misma noche, Bar y Elsin fueron vistos compartiendo una cena tardía, íntima, sin reflectores ni alfombra roja, solamente ellos y una calma que decía más que cualquier discurso. La serenata, contada y recontada durante todo el día por los fanáticos, se transformó en el preámbulo perfecto de un encuentro que parecía escrito con tinta de luna. Quienes los vieron llegar aseguran que no hubo prisa ni nervios, solo esa complicidad que nace de los años compartidos en el set y fuera de él. Los dos aparecieron en un restaurante discreto sobre la orilla del Bósforo, un rincón conocido por su luz tenue, sus mesas de madera pulida y el rumor constante del agua chocando con los muelles. La escena tenía la delicadeza de una película. Velas encendidas, música suave, un viento fresco que se colaba por la terraza y el reflejo de la ciudad dibujando destellos en la superficie del mar. Fue el telón de fondo de una noche que, a juzgar por sus miradas, tenía un significado especial. Bar lucía impecable con un blazer negro y una camisa blanca que realzaba su porte sereno, ese que tanto admiran sus seguidores. Elsin, por su parte, llevaba un vestido en tonos pastel que le daba un aire etéreo, elegante y sutil, como si el color la envolviera en una luz propia. No había exageraciones ni estridencias, solo dos estrellas que, lejos de la exageración, parecían querer esconderse de todo salvo del momento que estaban construyendo. El personal del local, acostumbrado a ver pasar a nombres conocidos, notó un detalle que se repitió en más de una conversación. Los dos llegaron con sonrisas que no se apagaron durante horas. A medida que avanzaba la noche, la mesa se convirtió en su pequeño mundo. Hablaron sin prisa, con esa naturalidad que uno reconoce en las amistades profundas y en las historias que han madurado con el tiempo. Hubo risas discretas, anécdotas que parecían chistes internos y silencios cómodos que no pedían explicación. Un comensal, que prefirió no llamar la atención, describió la escena con una frase que luego se repetiría en decenas de publicaciones. No tenía el brillo artificial de una comida de famosos, se sentía como ver a dos personas que se escuchan de verdad, disfrutando de su propia calma. Era esa clase de sintonía que no hace ruido, pero que deja huella. Lo más comentado, sin embargo, llegó cuando la noche ya estaba avanzada. Después de ese recorrido de palabras y gestos pequeños, ambos compartieron en Instagram una pizca de lo vivido, como si quisieran que algo de esa calidez alcanzara a la gente que los sigue desde siempre. Bar publicó la foto de 2 tazas de café sobre una mesa iluminada por velas, el vapor trepando en una espiral diminuta. Acompañó la imagen con una frase que desarmó a los románticos: hay noches que solo piden calma y buena compañía. No fue una declaración tajante ni un titular escandaloso, pero bastó para que los comentarios se multiplicaran en minutos. Poco después, Elsin compartió una imagen emparentada con la de él, un encuadre similar, la mesa, una luz delicada, la sensación de que la ciudad entera se había detenido un segundo para mirar. Sin adornos, acompañó su publicación con un corazón escrito, apenas eso, y los fans no necesitaron más. Las conjeturas se desataron como si alguien hubiera abierto una esclusa. Dicen que cuando dos cuentos se parecen tanto, es porque comparten la misma pluma. Y esa noche, el relato de ambos sonaba a una sola voz. La reacción en redes fue inmediata. Se llenaron de mensajes emotivos, teorías, comparaciones con sus momentos más recordados en la pantalla y recuerdos de aquella química que los llevó a ser una de las parejas más queridas de la ficción turca. Los comentarios se repetían como un mantra, que si estaban hechos el uno para el otro, que si sus miradas lo contaban todo sin necesidad de explicación, que si cada gesto era una confirmación tácita de algo que se venía sospechando. Las etiquetas que combinaban sus nombres, junto con la frase cena para dos, subieron como espuma hasta las primeras posiciones de las tendencias nocturnas. No hubo etiqueta oficial ni anuncio formal, pero las redes no necesitan permisos cuando la intuición ya encontró su camino. Cerca de la medianoche, una fuente cercana a los dos comentó que, tras la cena, Bar y Elsin salieron a caminar a la orilla del agua. Lo hicieron sin escoltas a la vista, con las manos ocupadas en sostener sus abrigos y en señalar pequeñas anécdotas que regalaba la ciudad, una barca que mantenía una luz encendida, un gato que cruzaba audaz la avenida, una gaviota que desafiaba el viento. Caminaban despacio, sin miedo a que el aire despeinara sus historias. Esa caminata, según quienes los vieron a lo lejos,
Estuvo llena de esas carcajadas suaves que se notan incluso sin escuchar, de esas pausas que se agradecen cuando lo único que importa es la presencia del otro. No había glamour ni pose. Era el descanso íntimo de dos personas que comparten un vínculo evidente. Para muchos seguidores, esa cena no fue un gesto aislado. Fue la pieza que faltaba en un rompecabezas que llevan armando desde hace años, desde que los vieron trabajar juntos, celebrar logros, sobre todo, sostener una complicidad que, dicen, pocos compañeros de reparto alcanzan. Aunque no haya confirmaciones explícitas, hubo una sensación común que recorrió la conversación digital. Las acciones hablan por sí solas, y lo que se vio esa noche dijo más que cualquier titular. Los fans, con su ojo afinado por miles de horas de entrevistas y escenas, notaron detalles que pasaron desapercibidos para otros. La forma en que se inclinaron sobre la mesa, esa sonrisa que aparece cuando el otro está cerca, el modo en que uno completa la frase del otro sin interrumpir. Lo cierto es que la química entre Bararduk y el Sinsangu fue siempre un rumor a la vista, una corriente subterránea que sostenía sus escenas y trascendía los guiones. Incluso cuando eran solo compañeros, había en ellos una lectura silenciosa, una lealtad y un entendimiento que no aparecen de la nada. Con el tiempo, esa percepción se convirtió en leyenda entre sus seguidores, una certeza dulce que el público atesoró y defendió. Y esa noche en el Bósforo se sintió como una confirmación pausada, sin aspavientos, de que lo que se intuye a veces también se vive, aunque sea en la intimidad de una mesa y la discreción de un paseo. El cierre de la velada tuvo una estampa que, a la mañana siguiente, estaba en todas partes. Mientras abandonaban el restaurante, alguien capturó desde lejos una instantánea de ambos mirándose, con una sonrisa que parecía una conversación completa. No hay forma de ensayar ese tipo de gesto. ¿Sucede o no sucede? La foto, tomada sin gritos ni persecuciones, encendió otra ola de reacciones. La bautizaron como la sonrisa del amor y se volvió un símbolo de la noche. No hacía falta zoom ni filtro. La distancia le daba, incluso, una honestidad inesperada. Era como ver una promesa en miniatura, contenida en un par de miradas que se reconocen aún en la penumbra. Al amanecer, los blogs y cuentas dedicadas al mundo del espectáculo amanecieron con titulares que parecían variaciones de un mismo susurro. Unos hablaban del comienzo de un nuevo capítulo, otros, de una noche de cuento entre dos corazones que no necesitan permiso para encontrarse. Lo interesante fue que, por una vez, no hubo división entre bandos. Tanto quienes celebran cada paso de Bar y el Sin como quienes prefieren mantenerse escépticos coincidieron en que había belleza en lo sucedido, y que esa belleza, compartida, valía la pena. La cena fue privada, sí, pero su calor llegó lejos. Algunos seguidores contaron que se quedaron despiertos más de lo habitual, refrescando sus pantallas, buscando nuevas pistas, recordando escenas antiguas para compararlas con lo que acababan de ver. Se multiplicaron los hilos de conversación rescatando momentos en los que, según ellos, ya se notaba esta complicidad. Pequeñas risas en entrevistas, gestos reflejo durante rodajes, miradas que se encendían sin guión de por medio. La narrativa común se asentó con rapidez. No importa el nombre que otros quieran ponerle, lo que comparten Bar y el Sin es real y conmueve porque, de alguna manera, nos recuerda la ilusión de encontrar a alguien que te entienda incluso cuando decides callar. Quienes estuvieron cerca del restaurante contaron detalles que sumaron capas a la escena. Dicen que el camarero que los atendió apenas se acercaba si no lo llamaban, que cada plato llegaba como si flotara, para no interrumpir la conversación. Que hubo un brindis sencillo, con copas que apenas tocaron el cristal, como si quisieran sellar un acuerdo que no necesitaba palabras. Que ella, en un momento, recogió su cabello hacia un lado para escuchar mejor una historia, y que él, en otro, inclinó el cuerpo hacia adelante con ese gesto que uno hace cuando la curiosidad se vuelve afecto. Detalles mínimos para cualquiera, pero gigantes para quienes leen el mundo a través de los gestos. En medio de la euforia digital, hubo también reflexiones más serenas. Algunos recordaron que la magia de estas historias no nace necesariamente de grandes declaraciones, sino de coherencias pequeñas que se repiten con el tiempo. Aquella serenata que abrió el día no fue un acto provocado por el ruido, aseguraban, sino un tributo sencillo, una muestra de cariño envuelta en música. La cena, entonces, no fue un truco publicitario, sino la continuación natural de esa melodía. Parecía como si todo ese día, desde la primera nota hasta la última vela, hubiese sido una canción tocada a dos manos. Con el correr de las horas, la expectativa creció. ¿Qué vendrá después para ellos? Las conjeturas apuntan a tres caminos que entusiasman por igual: un nuevo proyecto compartido que permita volver a verlos en pantalla, otro gesto dulce que reafirme lo que ya se adivina, o quizá una confirmación pública que,
aun sin necesidad, despeje definitivamente las dudas. En cualquier caso, y esto lo repiten todos, lo que sucedió anoche no fue únicamente un episodio para alimentar titulares, fue una sensación compartida que iluminó la madrugada de millones de personas. Mientras tanto, la ciudad volvió a su ritmo, pero con un rumor agradable instalado en el aire. Los barcos retomaron sus rutas, el viento arrugó un poco más el agua, y la terraza de aquel restaurante quedó como una postal guardada en la memoria colectiva. Nadie sabe si Barry y Elsin decidieron hablar de esto entre ellos con el primer café de la mañana o si prefirieron dejar que la historia siga creciendo con la misma calma con la que nació. Lo que sí se percibe, incluso en los silencios, es que lo suyo inspira. Y de eso se trata, al final. De descubrir que, aun en un mundo que corre sin freno, todavía existen noches que paran el reloj. Puede que el calendario marque 2025 como un año lleno de estrenos, premios y titulares, pero para muchos ya hay una página señalada, la de una historia que se cuenta sin gritos, con pasos breves y llaves dadas con cuidado. Si la serenata fue la obertura, la cena junto al Bósforo fue el primer acto de una obra que promete emoción, complicidad y verdad. Y aunque cada quien quiera bautizarla a su manera, hay una evidencia que no cede. Lo que comparten Bararduk y el Sinsangu es algo hermoso, palpable incluso en la distancia, y lo que empezó como un rumor cálido se ha convertido en la conversación más dulce de la temporada. Tal vez mañana llegue un anuncio, o quizás solo otro gesto pequeño que vuelva a estremecer a quienes creen en las casualidades cargadas de destino. Sea lo que sea, esta noche quedará como una certeza íntima que millones de personas conocieron de segunda mano, pero sintieron como propia. Porque hay veladas que no se olvidan, fotos que hablan sin sonido y miradas que dicen lo que las palabras no alcanzan. Y si hay una verdad que resume todo lo vivido, es esta. Incluso cuando intentan mantener sus corazones a salvo de los reflectores, la calidez de su historia termina encontrando el modo de tocar a quien los mira de lejos. Así, sin estruendo, sin prisa, con la dulzura de una serenata que desemboca en una mesa para dos, el romance de Barry y Elsin se ha transformado en una de las historias más comentadas del año, un cuento donde la realidad y la ilusión se dan la mano para recordar que todavía hay noches capaces de conquistar al mundo.